El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal como las transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad que se te ha enseñado. Después que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el libro del volumen del profeta Isaías y desarrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Cuando los israelitas fueron capturados y los llevaron al exilio fuera de su nación, ¿qué fue lo que los unió? Que ellos los sábados se reunían en la sinagoga. La sinagoga era como la iglesia para nosotros. Y ahí se leían y se comentaban las Sagradas Escrituras. Eso lo sostuvo como pueblo fiel a Dios en medio de los pueblos paganos. Todos los domingos a nosotros nos pasa lo mismo. Nos reunimos en la casa del Señor. Qué bonito apelativo para la iglesia. La casa del Señor. La casa de todos sus hijos. ¿Y qué es lo principal? La lectura de la Biblia, que nos lleva a la Santa Comunión. Vamos a recibir a Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad en la Santa Comunión. Lo recibimos en la palabra y nos lo comemos en la Santa Comunión. Cosa bellísima que debemos experimentar todos los domingos. Domingo quiere decir Día del Señor. Es el día que toda la asamblea lo dedica al Señor, que así sea. Y que de veras surte efecto ese día para nosotros. El día domingo debemos recibir algo. Ustedes vienen a la iglesia en una forma, pero regresan en otra forma. Algo ha entrado en ustedes que los ilumina, que los fortalece, que los alienta a seguir en el camino de la salvación. Y eso es lo que sucede con nosotros el día domingo. Qué cosa tan bella nos dejó el Señor, porque esto lo recibimos del Señor. Él predicaba de manera especial el día sábado. En aquel tiempo
en lugar de domingo se celebraba el sábado como el día santo de la semana. Y eso era lo que se hacía. Y nosotros, después de tantos siglos, gracias a Dios, seguimos haciendo lo mismo en la iglesia. Se predica la palabra de Dios después de haberla escuchado. Es decir, se comenta. Primero escuchamos la viva palabra del Señor en la Biblia y después se comenta esa palabra. Nosotros nos enriquecemos, es Dios que nos habla. Y aquí sucede algo muy especial, que hoy domingo escuché esta lectura y mañana lunes puede ser que vuelva a escuchar la misma lectura en otro lugar y hoy el Señor me dice una cosa para mí y el siguiente día me dice otra cosa por medio de la misma lectura. Porque el Señor se adapta a mi situación y es Él el que me habla. Por ejemplo, en este momento, en esta predicación, a cada uno el Señor, por medio de la explicación de la palabra de la Biblia, el Señor a cada uno le está diciendo algo, según su circunstancia, según su situación. A alguien nunca le habían dicho eso y de pronto el Señor pone el dedo en la llaga y le dice eso, porque eso necesitaba. Como sacerdote a mí me han comentado mucho eso, ¿verdad? Uno está predicando una cosa y ellos entienden otra cosa que el Señor les está diciendo. Lo que les conviene en ese momento, el Señor les está diciendo, está poniendo el dedo en su llaga. Y ellos contentos que el Señor les esté dando una respuesta a su problema. Esto es cosa de Dios, que sucede todos los domingos. Usted el día de hoy con fe va a escuchar lo que el Señor le quiere decir a usted, a cada uno. No es el predicador, es Dios que se sirve de un ser humano para llegar a usted. Llegar a ese punto álgido que usted siente que le duele y el Señor tiene una respuesta para usted. Por eso lo llamamos la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Es Dios que nos está hablando y nos sigue hablando. San Juan tuvo una visión y vio a Jesús que se paseaba en medio de la comunidad. Y de su boca salía una espada de doble filo. Y esto está de acuerdo con lo que dice la carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es una espada de doble filo que se hunde hasta lo profundo de nosotros. Esa es la palabra de Dios. Es la espada de doble filo, se me hunde no para hacerme mal, sino para hacerme bien. La palabra de Dios no viene para apacharme, sino para exhortarme, para despertarme, para iluminarme. Es luz que entra en mí. Así es que el día domingo para nosotros es importantísimo. Domingo, día del Señor. El Señor mismo nos dice, yo les voy a hablar, porque Él es el que nos va a hablar desde que entramos a la iglesia. Todo nos está hablando del Señor y Él está poniendo el dedo en la llaga, ahí donde hay una herida, Él está poniendo su dedo sanador. Él nos está hablando a cada uno de manera diferente. Aquí hay tantas personas y cada uno está escuchando algo que el Señor le quiere decir. Es Dios que aprovecha la asamblea. Él dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Aquí somos más de 2 o 3. El Señor está cumpliendo su promesa. Aquí está Él. Está hablando. Nos está hablando a todos. Al predicador y a los oyentes. A todos nos está hablando. Y nos está diciendo lo que nos conviene en este momento. Y para eso se necesita la fe. Y nosotros decimos, gracias Señor,
Gracias por tu palabra. Bendito seas, Señor. Tocaste el punto álgido de mi vida, lo que yo necesito en este momento. Dice que Jesús se acostumbraba a ir a la asamblea. Piensen, Jesús sentado en una banca, oyendo al predicador. Y el Señor diría, qué barbaridad se está diciendo este pobre Señor. Pero él se aguantaba ahí como todos. Y para él era palabra de Dios. Jesús escuchando al predicador. Y el predicador no sabía que ahí estaba Dios oyéndolo. Qué cosa tan impresionante. Pero eso dice la Biblia. Hasta que un día el Señor se levantó y dijo, voy a predicar. Y fue a predicar. ¿Y saben qué pasó? Lo sacaron a empujones. No les gustó. A empujones sacaron al Señor. ¿Qué tal que me sacaran ustedes a mí a empujones el día de hoy? Imagínense a Jesús, todo un Jesús predicando, Dios hablando, y la asamblea no le gustó y lo sacaron a empujones. Esa fue la primera predicación de Jesús. Vean qué experiencia tuvo el Señor entre los hombres al predicar por primera vez, Dios mismo hablando, y le dijeron no nos gusta y lo sacaron a empujones de la sinagoga, que era la iglesia para ellos en aquel tiempo. Impresionante. O sea, ¿cómo puede ser uno tan duro? Puede ser Jesús que venga a hablar y lo podemos sacar a empujones, porque no nos gusta. Queremos que nos digan lo que nos gusta y el Señor pone el dedo en la llaga. ¿Para qué? Para sanar la herida. No es para hundirnos, es para revivirnos. Y eso es lo bonito del día domingo. Yo debo ir a la iglesia con ilusión. ¿Qué me va a decir a mí hoy el Señor? Faltar a misa, la iglesia lo considera como un pecado, o sea, algo grave. El Señor nos dice, Señor, les voy a hablar, hijos, vengan, reúnanse. No, gracias, hoy tengo que ir al cine. Hoy hay un partidazo de fútbol que no me lo puedo perder. En nuestra balanza vale más lo material que lo que Jesús me quiere decir. Y eso sucede muchas veces. No es imaginación. Eso sucede, me da pena decirlo, con la mayoría. La mayoría de nuestra nación no viene a la iglesia. Piensen ustedes. Guatemala, una nación cristiana de nombre. La mayoría no van a la iglesia el día domingo. ¿Cuántos millones hay en la capital? Pero esos millones no van todos a la iglesia. Aunque no sea católica, que sea otra iglesia evangélica, no van. Y eso es impresionante. El Señor nos dice, les voy a hablar, voy a estar con ustedes. No, gracias. Hoy hay una película de primera, ese partidazo no me lo pierdo yo. Y nos vamos a otro lado. Hermanos, vean qué grave es esto delante de Dios, y lo hemos hecho muchas veces. Dios nos habla. La Biblia dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así dice el Salmo 119. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Todo lo que nos rodea proclama la gloria de Dios. Un gran escritor llamado de apodo Papillon, por un delito que no había cometido, lo metieron en la cárcel varios años y él quiso fugarse y no lograba. Hasta que un día él era ateo y al fin logró salirse, fugarse, y ya cuando iba a llegar a la orilla del río que tenía libertad en ese lugar, él sintió que todo le hablaba de Dios,
los árboles, las nubes, las aguas. Se dio asustado si él era ateo. Y es que aquí en la Biblia, en el Salmo 119, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el día le pasa la noticia al otro día. Y él sintió que Dios le estaba hablando. Y vino su conversión. No solo salió de la cárcel, sino vino su conversión espiritual en ese momento. Dios lo estaba buscando y al fin lo encontró. Y aquel cambio fue un gran cambio, una gran conversión, una verdadera conversión. Dios es el que nos busca. A veces nosotros decimos, yo busqué a Dios, una mentira muy grande. Dios es el que nos va a buscar a nosotros y nos sacó y nos redimió y nos está llevando por medio del Espíritu Santo, una cosa muy bella. Por eso nosotros tenemos 2 libros que nos hablan de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. La Biblia es la palabra de Dios recogida en un libro. Todo lo que el Señor nos dijo en el Antiguo o Nuevo Testamento, ahí está. Y ahí está resumido, y por eso cuando hablo la Biblia, yo por la fe digo, Dios me va a hablar. Y Dios nos habla. Y lo interesante de eso, que nos habla de lo que nos interesa a nosotros en ese momento. Si alguien está en gracia de Dios, le habla de otra cosa. Si alguien está en pecado, no le puede hablar de cosas altas, comienzan por decirle, hay que quitar ese muro de pecado que impide que yo llegue a ti, y eso es molesto. Y el Señor sigue molestando por medio de la palabra, como un papá insiste con su hijo para que cumpla con su deber. Dios nos sigue molestando por medio de la palabra. Por eso dice la Biblia, es una espada de doble filo que entra hasta lo profundo. También dice la Biblia que la Biblia es martillo que golpe a golpe, sigue golpeando hasta que se abra la puerta. El Señor tan bondadoso sigue tocando a nuestra puerta y dice, aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré y cenaré con él. Todo muy bien hecho. Yo hablo, toco la puerta. Si tú abres, voy a cenar contigo. Te voy a llevar la bendición, lo que tú necesitas. El Señor no quiere entrar a la fuerza, respeta nuestra libertad. Él toca. Si tú me abres, yo entro. Si no me abres, sigo adelante. Y voy a volver a tocar otra vez porque Él es tan bueno. No nos deja solo. Vuelve otra vez. No le abrimos y vuelve otra vez. San Agustín cuenta eso. Como él tantas veces rechazaba a Dios. Su mamá era religiosísima, Santa Mónica. Él siempre rechazaba. Aquí un día estaba desesperado en un parque y oyó que un niño gritaba, toma y lee, toma y lee. Los niños en ese tiempo no aprendían a leer. Les resultó raro un niño diciendo, lee. Y entonces él vio un libro en la banca del parque. Tomó el libro y era la Biblia. Y le salió un pasaje que Dios le estaba hablando, deja ya tu erotismo, deja tus malas costumbres, deja las tinieblas, vete por el camino de la luz. Todo era para él, se sintió asustado. Le estaba hablando directamente y después se volvió un gran lector de la Biblia y uno de los grandes comentaristas de la Biblia. San Agustín cambió su vida totalmente. Una vida de un gran pecador se volvió un gran santo, San Agustín. Por eso muchos
simpatizan con San Agustín y con su libro que se titula Las Confesiones, donde él se confiesa en público. Era obispo y se confiesa en público diciendo las barbaridades que había hecho en su vida. Y como el Señor tocó a su puerta, entró y lo transformó totalmente. Y eso es lo que el Señor hace con los que le abren la puerta. Es impresionante eso. El Señor toca y sigue tocando, y sin embargo, muchos no le han abierto todavía. Y han pasado años. Y el Señor ha esperado y sigue tocando, porque es Padre, bondadoso y misericordioso. Y Él no puede obligar a que abran la puerta. Es Dios, pero no puede obligar, porque nos dio el don de la libertad y no nos lo quita. Somos nosotros los que tenemos la libertad de tener cerrada la puerta o abrir. Y el abrir es un milagro, después de tantos años. ¿A cuántos aquí presentes les ha pasado? Tantos años lejos de Dios y un día al fin abrió la puerta y cambió su vida, porque dejaron entrar la luz en medio de las tinieblas. Por eso cada domingo es una oportunidad muy grande para la asamblea. Es Dios que nos habla, no es un hombre que va a hablar. Se sirve de un individuo para decir cosas. A uno los golpea, a otro los alienta según la situación de cada uno, pero Dios nos está hablando a todos, porque es nuestro Padre, porque quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es el camino de la salvación. Sobre todo si alguien está en pecado grave, pues si sale de la iglesia y lo atropella un carro, no está en gracia de Dios. No está en gracia de Dios. Y vino a la iglesia, pudo confesarse, comulgar, y no lo hizo. O sea, por costumbre llegó, ya cumplí, regresó, pero venía en pecado grave y regresa en pecado grave. A San Agustín no le pasó eso. Estaba en pecado grave. Oyó, toma y lee, fue a la Biblia como espada de doble filo se le metió hasta lo profundo. Aquel se conmovió, se fue a confesar. Cambió de vida, de un gran pecador se convirtió en un gran santo que nosotros admiramos, un gran intelectual, y que cuenta su vida de pecado y cómo vino su conversión en una forma maravillosa. Al Señor a todos nos habla lo que necesitamos. Si necesita golpear, golpea la puerta y vuelve a tocar fuertemente, porque Él como Padre quiere entrar. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero les repito, nos dio la libertad. Nosotros podemos mantener cerrada la puerta. El Señor tiene todo el poder, pero respeta la libertad que Él nos dio. Él solo sigue tocando nada más, es la gracia. El día de hoy, aquí algunos sentirán los toques fuertes. Tienen años de no comulgar, de no confesarse. El Señor los está llamando fuertemente. Y puede ser algo tremendo. A muchos les ha pasado, salen de la iglesia con pecado y después los atropella un carro. Tuvieron la gran oportunidad ese domingo y salieron en pecado. Lo demás, yo no digo nada, solo Dios es el que puede juzgar. Pero a mí no me gustaría que me pasara eso. Y por eso todos los días hacemos nuestro examen de conciencia. Y si hay algo malo, inmediatamente, Señor, me arrepiento ahorita mismo y te prometo que cuanto antes voy a ir a confesarme para sacar eso grave. El Señor nos dio esta gran oportunidad y nos dejó un sacramento en la iglesia para que estemos seguros que hemos sido perdonados. Después que nos confesamos, el sacerdote levanta la mano y en nombre de Dios nos dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no soy yo el que te perdono. En nombre de Dios te digo que estás perdonado. Eso le toca al sacerdote. Él no puede ver lo profundo del alma del que está adelante, pero él sabe que a través de ese sacramento, él es la mano de Dios que se levanta y le dice, estás perdonado, vuelve a tu casa tranquilo, vete en paz con Dios y con los hermanos. Qué cosa tan maravillosa nos dejó el Señor por medio de este sacramento. Y por eso el día de hoy muchos de ustedes van a comulgar. Estoy sin pecado grave, porque solo si tengo pecado grave no puedo pasar a comulgar. Cometería un sacrilegio, es decir, profano algo sagrado. Entonces la condición que se me pone, tienes que venir sin pecado grave. Pecados veniales que no son graves, todos los tenemos. Y eso nos los perdona el Señor durante la misa cuando nos arrepentimos. La primera parte de la misa es un llamado al arrepentimiento, a pedir perdón. Y entonces comenzamos pidiendo perdón y el Señor nos perdona. Pero si hay algo grave nos dice, para eso dejé un sacramento, la confesión. Ay, pero qué feo ir a la confesión. Sí, pero más feo es pecar y vivir en pecado. Y nos dio esa gran oportunidad. Cuando el sacerdote levanta la mano en nombre de Dios, él dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el sacerdote para decir que me perdona? Es que no es él. Él dice, te aseguro que Dios te ha perdonado porque tú te has arrepentido y has sacado tu pecado. Entonces nos quedamos satisfechos y tranquilos. Estimados hermanos, la asamblea del día domingo es algo maravilloso. No lo perdamos. La asamblea del día domingo es un día de gracia, de bendición, de purificación. Por nada del mundo perdamos esa santa costumbre de participar en la Eucaristía del día domingo.